Nadie merece que esto le suceda. ¿Está respirando? No, no lo creo. Cualquiera que lo haya hecho, queremos que pague. Es exagerado. Quisieron asegurarse de que estuviera muerto. Yo creo que eso fue algo enfermo, a sangre fría. Un asesinato malvado. La voz del mal. Woodbury es un pueblo situado en el centro de Tennessee. Es muy pequeño. Una comunidad en donde todos se conocen. Y si no estás emparentado familiarmente, creces junto a alguien conocido. Nunca vi a mi madre y a mi padre juntos. Siempre fueron mi padre y Tina. El padre de Stephanie, Ron, y su amiga divorciada, Tina, se enamoraron hace 13 años y han estado felizmente casados los últimos 8 años. Tina nació en 1968 y mi papá nació en 1955. Son 13 años de diferencia. No se notaba, ya que ella le devolvió la juventud a mi padre. Se divertían mucho. Tina me quiso como si fuera su propia hija. Ella fue maravillosa. Nunca me faltó nada. Tina siempre me dio lo que necesitaba. Siempre vi a Tina como mi verdadera madre. La hija del primer matrimonio de Tina, Jessie, y Robert, su novio, quien vivía con ella, se reunían seguido con la familia los fines de semana. Para mi padre y para Tina, la familia era lo más importante. Los valores familiares eran muy importantes. Me despeinaron. Mi padre es conductor de camiones de carga. Transporta partes de automóviles de un lugar a otro. Conduce mucho todos los días, menos los fines de semana. Con Ron viajando tan seguido y lejos de la familia, Tina deja de trabajar en la planta de autos local para cuidar a su hijastra. Tina y yo estábamos solas en casa mientras papá estaba de viaje. Papá estaba contento de tener a alguien en casa cuidándome. Él sabía que yo estaba a salvo. Te veo después. Tina amaba ayudar a las personas en cualquier cosa que pudiera. Limpiaba casas de gente mayor que necesitaban ayuda. Ayudaba de manera desinteresada en cualquier cosa que ella pudiera. Ron permanece lejos de la familia toda la semana. Solo regresa los fines de semana. Llegué. Me hacía tan feliz cuando mi papá llegaba a casa. Solo éramos ella, mi papá y yo. Disfrutábamos el tiempo en familia. Pasar el tiempo juntos era importante. ¿La extrañaste? Claro que sí. Éramos una familia feliz. Hola. Papá. Es Tina. Tina tuvo un accidente. Un accidente. Estaba lloviendo y el auto derrapó con algo. Y cayó en una zanja. Ella se fracturó la espalda. Yo estaba aterrada de que le pudiera pasar algo a la mujer que había cuidado de mí casi toda mi vida. No quería perderla. Papá estaba muy nervioso. Sí, vamos. Inmediatamente dejó todo para estar con ella. Un par de años después, Tina pudo caminar otra vez, pero no podía conducir debido a los medicamentos que tomaba. Yo estaba todo el día en la escuela. Papá trabajaba y Tina se quedaba en casa sola. No estaba contenta de quedarse en casa. Cuando regresa a casa de su trabajo, Ron visita normalmente el mercado de antigüedades, ya que era un coleccionista apasionado de armas antiguas.
¿Podría mostrarme el revólver 22? Qué buen gusto tienes. ¿Te importa si lo veo? No, para nada. Ahí es cuando él conoce a Jack Rains, de 83 años, también apasionado de las armas. Con mínimo retroceso, máxima eficiencia. Me encanta el revólver. Soy Ron. Soy Jack. Encantado de conocerlo. Mi padre llevó a su esposa Ruby a un asilo, ya que sufría de demencia. Él se sentía solo y necesitaba atención de la gente. Mi padre y Jack Rains compartían el mismo gusto por las armas. Se hicieron grandes amigos, por lo que lo invitaba seguido a casa. Jack pasaba mucho tiempo con nosotros. Hola. Encantado, Jack. Mi padre y Jack Rains platicaban de armas por horas. ¿Tan buena como una Glock? Bueno, la Glock es mucho Gané. más cara. Tina era muy amable con cualquier persona que Pero conociera. es muy buena arma. Oye, Jack. ¿Por qué no te acercas a jugar? Ella disfrutaba hacer que la gente se sintiera bien y estuvieran contentos. ¡No, eso es trampa! ¡Fue una jugada limpia! En las siguientes semanas, Jack, de 83 años, empieza a pasar más tiempo con Ron y su familia. Bienvenido. A mi papá le gustaba cocinar en el asador. Ron, Hola. ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sírvete algo. Huele bien. Eso es lo que hacíamos los fines de semana si el clima era bueno. ¡Oh, oh! ¿Cómo pasó eso? ¡Tina, ven! Tina no conoció bien a su padre y veía en Jack una figura paterna y él también deseaba ser como un padre para ella. ¿Te encuentras bien? Ah, Ya nos dejamos sí, solos. solo tiempo fuera. Me hubiera gustado que mi papá pasara tiempo conmigo. Sigue jugando. Así. ¿No hablas con tu papá? No fuimos muy cercanos. Tu padre fue un tonto. Ya que Tina no podía conducir debido a los medicamentos, Jack comenzó a llevarla al pueblo. Hola, ¿cómo estás? Ellos iban a comer y disfrutaban su tiempo juntos. Tina, a cambio, ayuda a Jack a cuidar de su casa. Tina iba allá, hacía lo que podía. Le ayudaba a mantener su casa en orden, ya que él no tenía ni idea. Tina y Jack establecen una rutina diaria durante 18 meses. Como casi todos los días, esa mañana, Jack recoge a Tina. Van a comer algo juntos. La regresa a casa. Y él se va de regreso a su casa a Murfreesboro. Jack, soy Tina. Estoy tratando de hablar contigo. Quiero agradecerte el desayuno y quería saber si podías venir el lunes para una comida al aire libre. Solo llámame y avísame. Vendrán varias personas y necesito saber si vienes. ¿De acuerdo? Estaré en casa el resto del día. Cuídate. Adiós. Era muy extraño que no contestara. Ellos hablaban mucho por teléfono. Siempre había algún tipo de comunicación, aunque no estuviera con nosotros. Al siguiente día, los Williamson aún no sabían nada de Jack. Estamos preocupados por ti. Si escuchas este mensaje, por favor, llámanos. ¿Qué está sucediendo? Por favor, llámame al celular. Y en ese momento me di cuenta que era muy difícil para mi papá y para Tina no saber qué estaba pasando. ¿Por qué no le llamas otra vez, cariño?
Jack, soy Ron una vez más. Estoy muy preocupado por ti, amigo. Estuve llamando a tu casa, al celular y no hay noticias tuyas. Llámame si recibes esto, ¿ok? Me puedo dar cuenta de lo que sentía. Por el tono de su voz, por lo que escuché, podría decir que estaba realmente preocupado. Tina y papá se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Esto no era normal. Ellos tenían una llave de su casa que él les había dado, por lo que decidieron ir a investigar lo que estaba pasando. Tal vez necesitaba ayuda. Jack. ¿En dónde estás? Jack. Jack. Hace 24 horas que Ron y Tina Williamson no saben nada de su amigo de 83 años, Jack Rain, y se dirigen hacia su casa para investigar. Mi papá entró a la cocina y encontró a Jack. 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 No hay palabras que describan su reacción en ese momento. Fue muy difícil. Tienes que salir de aquí. ¡Quiero ver Ahora. a Jack! ¡Quiero Vete, verlo! vete. Su primer impulso fue sacar a Tina de ahí. Ella no podía ver eso. Salieron de la casa y es ahí cuando Tina empezó a llorar, ya que se dio cuenta de que algo estaba mal. En ese momento, mi papá llamó a emergencias. Sí, señorita, necesito una... Calle... ¿Cuál es su ubicación? Calle McFarlane en Murfreesboro. Segunda casa a la derecha. Dense De prisa, acuerdo, por favor. ¿cómo se hirió? No lo sé, acabamos de llegar, vinimos a buscarlo. Por favor, no te mueras. Es Jack Rains. Mi nombre es Ron Williamson. Por favor, De acuerdo, vengan van en rápido. camino. ¿Está respirando? No lo creo. Estuvimos tratando de llamarlo todo el día y decidimos venir a visitarlo. Por favor, apúrense. Déjame llorar. Señor, lo voy a transferir al servicio de ambulancias, ¿de acuerdo? Permanezca en línea. Cuando mi colega y yo llegamos a la escena, Tina y Ron estaban afuera de la casa. Se veían muy alterados. Hola. La puerta no tenía seguro. Yo busqué a Jack en la recámara. Y en ese momento encontré a Jack en la cocina. Cuando nos acercamos a la víctima, que estaba sentada en la mesa de la cocina, mi colega y yo inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos una investigación por homicidio. Basándonos en el hecho de que la víctima tenía heridas de bala detrás de la cabeza. No estaba en una posición defensiva, estaba sentado en la cocina. Usaba unos calzoncillos y una playera. Se observaba que estaba tranquilamente sentado cuando fue sorprendido por el atacante. Había objetos de valor en la casa que no fueron tocados. En su recámara encontramos objetos que fueron movidos, piezas de joyería, facturas de vehículos, objetos que hubieran sido de interés para cualquier ladrón. Sin embargo, no fueron robados. Estas pistas sugieren que el robo no fue el motivo. Cuando recolectamos piezas de evidencia de la casa, recogimos la ropa de la víctima, que fue enviada al Buró de Investigaciones de Tennessee para una investigación forense. Cuando me enteré de la muerte de mi papá, no lloré, ya que no sabía qué sentir. ¿Cómo te sientes cuando pierdes a alguien de esa manera? Yo quería que cualquiera que haya sido el autor del asesinato fuera atrapado y llevado ante la justicia. Nadie merece que le pase algo así.
especialmente a Jack, un hombre genuino, amable y cariñoso. Estaba molesta. El médico examinador nos pudo decir la distancia aproximada en donde estaba el sospechoso al disparar el arma. Hubo un disparo hecho a cierta distancia, 3 disparos subsecuentes, acercándose a menor distancia del cuerpo, y una vez más un último disparo a quemarropa. Quisieron asegurarse que estuviera muerto. Ron y Tina Williamson llegan a la oficina del alguacil para apoyar a los detectives con la investigación. Queremos agradecerles que hayan venido. Estén seguros que haremos todo lo posible para atrapar al asesino. Tina y Ron eran los que reclamaban. En este caso, ellos eran los que solicitaban el cumplimiento de la ley. Estaban en la escena del crimen y nosotros somos a los que nos corresponde aprobar o desaprobar su participación en este caso. El médico examinador reportó que la víctima fue asesinada el día anterior a su hallazgo. Por ahora, solo necesitamos saber en dónde estaban entre las 11:30 y 12:30 horas el 31 de agosto pasado. Ron mencionó que estaba en su trabajo. Estaba muy molesto. Jack me recogió. Fuimos a desayunar a Goodbury. Me regresó a casa. Y después de eso ya no salí a ninguna parte. La coartada de Tina fue que estaba en su casa mientras el señor Rains era asesinado. Cuatro días después del asesinato, la oficina del forense entrega el cuerpo de Jack a su familia. Mi padre fue un gran hombre. En el funeral, mi papá y Tina estaban con el corazón destrozado. Yo también lo estaba. Recuerdo que había muy pocas personas. Estaban muy tristes. Yo estaba triste. Fue difícil. Gracias. Muchas gracias. En el funeral, Tina se me acercó. Me rodeó con sus brazos y me dio un fuerte abrazo. Mi esposa estaba a mi lado. Parecía que había perdido a su propio padre. Durante los días siguientes al funeral, Tina mantuvo contacto regular con los investigadores. Habla el detective Downing. Hola, Tina. Y ella llamaba para preguntar cómo avanzaba el caso de Jack. Nuestro deseo principal es que la persona que lo hizo pague. Él era mi mejor amigo y más que eso era parte de la familia. Él participaba en nuestros días de acción de gracia, en las Navidades. Usted no sabe lo que significaba para nosotros. Nosotros grabábamos estas conversaciones ya que suponíamos que Tina podría dar información que ayudaría a resolver el caso. Jack tenía la mala costumbre de no ponerle seguro a su puerta. Mi esposo y yo hemos hablado y tratamos de descifrar qué fue lo que pasó. Estamos analizando y nos preguntamos si alguien lo estaría esperando. Pienso que Jack se hubiera defendido, así era él. Creo que Robert tiene más información. ¿Robert? Robert. Es el novio de tu hija, ¿no? Correcto. Robert tiene información que aportar sobre algo que estuvo pensando. Robert estaba saliendo con mi hermanastra y estaban rentando un departamento pequeño, propiedad de Jack Rains. Ellos compartían el patio trasero y se podía caminar a donde vivía Jack Rains. Los detectives le piden a Robert Mother presentarse en la estación para interrogarlo. ¿Le importa? No, para nada. Yo hace unos días vi discutir al señor Rains con un hombre. ¿Nos lo podría describir un poco más? Delgado, como de 30 años. ¿Qué día fue eso? 2 días antes de que el señor Rains fuera asesinado. ¿Acerca de qué discutían?
Él señalaba el Mercedes de esta persona y se mostraba verdaderamente enojado. Yo creo que este hombre le debía dinero al señor Rains. Jack le prestaba dinero a personas que, por ejemplo, querían arreglar su auto o algo. Y normalmente quería que le pagaran, excepto que este hombre no le pagaba a Jack ni un centavo. Lo empujó hacia el piso y se fue en el auto. Podría ser que este hombre le debía dinero a Jack y no pensaba pagarle y decidió que sería más fácil deshacerse de él. ¿De qué color era el Mercedes? Dorado. Decidimos investigar en el Departamento de Control de Vehículos acerca de automóviles con esa descripción. ¿Cómo vamos? Muy bien. Creo que aquí tenemos algo. Bien. De hecho, encontramos que existe registrado en el condado un Mercedes de los 80 color dorado. Revisamos la base de datos de las licencias y nos reveló que pertenecía a un hombre aproximadamente de esa edad que vivía en el condado de Rutherford. De acuerdo, iré a visitar a David Johnson. Sí, manténme informado. Robert Mother informó a los detectives que vio a Jack Rains, de 83 años, discutir con alguien que conducía un Mercedes color dorado 2 días antes de que lo asesinaran. Han relacionado el auto a una persona llamada David Johnson. ¿David Johnson? Sí. Hola, soy el detective Downing. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? ¿Acerca de qué? Le pregunté en dónde se ubicaba a la hora que sucedió el crimen. Su coartada fue que se encontraba trabajando. ¿Puede probarlo? El señor Johnson en ese momento trabajaba en la compañía Standard Register. Los detectives contactaron a la compañía y solicitaron los registros del día del crimen. El registro de la compañía muestra que el señor Johnson marcó su entrada a las 9 de la mañana. Tomó su descanso a las 12:02, regresó a su trabajo a las 12:14. Por lo que pensamos, ¿sería posible? ¿Pudo ir David Johnson de Standard Register a la casa de la víctima y cometer el asesinato y regresar a su trabajo en 12 minutos? No era posible que David Johnson cometiera ese crimen, aunque hubiera manejado a exceso de velocidad. No hubiera tenido el tiempo suficiente para regresar a su trabajo. Encontramos al único hombre afroamericano que es dueño de un Mercedes color dorado en el condado Rutherford. No tuvo un disgusto con la víctima y él no es el asesino de Jack Rains. Teniendo serias dudas sobre la historia de Robert, la policía lo vuelve a llamar para interrogarlo. Encontramos al hombre con la descripción que nos diste. ¿Estás seguro de que viste a este hombre? En el segundo interrogatorio, Robert Mother cambió su historia. Dijo que nunca vio una confrontación con aquel hombre. Tina le pidió que nos lo dijera. ¿Por qué lo haría Tina? Sospechaba que Tina y la víctima tuvieran una relación íntima. Me parecía extraño. En primer lugar, ella era una señora casada y él un hombre casado. Pero más que eso, él tenía 83 y ella solo 30 años. Los detectives llaman a Tina para interrogarla. ¿Qué había entre usted y Jack? ¿Cómo qué es lo que quieren ¿Cómo saber? era su relación? Yo solo lo ayudaba a que no estuviera solo. ¿Alguna vez fue más que amistad? Oh, no. ¿Me preguntas si hubo algo íntimo? ¿O algo romántico? No puedo creer que me pregunte eso. Debo preguntarle esto, Tina. Le quiero mencionar que eso es disgustante para mí. Bueno, como se lo dije... En segundo Como se lo lugar, dije en un principio, necesitamos ser honestos. él me quería hasta la muerte Mire, y debo yo decirlo. lo quería hasta la muerte, pero era un amor diferente. Perfecto. Tina
Tina también niega el haber solicitado a Robert que le diga a la policía acerca de David Johnson. Tina y Robert son liberados sin cargos, pero los investigadores ahora saben que uno de los dos miente y deciden interrogar al esposo de Tina, Ron, acerca de un posible engaño. Si hay un triángulo amoroso, en donde hay un esposo, una esposa y un tercero, tenemos que señalar al esposo como el sospechoso y al que hay que investigar en primer lugar. Le informamos a Ron acerca de los alegatos, acerca de que Tina tenía una relación íntima con la víctima. Es mi esposa de la que está hablando. Ron se molestó. Se necesita revisar la coartada de Ron en el momento de la muerte de Jack. Ya que él era un conductor de tráiler, queríamos saber, ¿estaba en la ciudad? ¿Estaba en el estado? ¿En algún punto cercano? ¿Cuando el señor Rains fue asesinado? El detective Downing obtuvo la bitácora del viaje del día del asesinato. Los reportes de trabajo de Ron indicaban que salió esa mañana, alrededor de las 8:30, y regresó después de hacer sus entregas alrededor de las 11:30. Ya que sabíamos que el crimen sucedió en algún momento entre las 11 y las 12:30 de la tarde, los reportes no lo eliminaban como sospechoso. Con la coartada de Ron siendo ahora cuestionada, los resultados del laboratorio sobre la ropa de Jack adquirirán mayor importancia. Por favor, lee lo que encontraron en Tennessee. Restos de ADN de Jack son encontrados en sus calzoncillos mezclados con los de alguien más. Era el tipo de ADN que se obtiene en un coito sexual. El semen de la víctima estaba mezclado con un ADN de una mujer desconocida. Obviamente queremos asegurarnos que esta mujer desconocida sea Tina Williamson. La investigación del asesinato de Jack Rains ha tenido un giro sorpresivo. Las pruebas han revelado que las manchas en sus calzoncillos contienen una mezcla de su semen y de ADN femenino. Con la sospecha de que había una relación afectiva entre él y Tina Williamson, los detectives comparan el ADN encontrado con el de ella. Detective Mayersick. Tengo un amigo en el Buró de Investigación de Tennessee. Me llamó y me dijo que tenían buenas noticias. Tenían el ADN de Tina Williamson en el calzoncillo. Gracias. ¿Puede enviarnos el reporte de inmediato? Gracias. El que hubiera ADN en la bragueta me dice que tuvieron una relación sexual y su pene salió de la bragueta con sus calzoncillos aún puestos. Cuando me mencionaron que mi papá y Tina tuvieron una relación sexual, pensé que era enfermizo. Eso hablaba muy mal de mi papá y peor aún de ella. Con la sospecha de una relación íntima entre Jack y Tina, los investigadores obtienen una orden para revisar los archivos de sus celulares 31 de agosto de 2007. para determinar con precisión en dónde estaban el día del asesinato. Existen varias antenas de celulares esparcidas por el condado. Cerca de la casa de la víctima hay una antena de celular, por lo que todas las llamadas hechas alrededor de su casa van a esa antena. Los primeros archivos que salen son los de Ron. El detective Downing revisa si él estaba cerca de la casa de Jack cuando sucedió el asesinato. No se encuentran llamadas de Ron por medio de esa antena. En realidad, los archivos de Ron demuestran que estaba trabajando en otra localidad. Ron no estaba cerca de la casa de la víctima cuando fue asesinado.
por lo que Ron es excluido como sospechoso. En este punto de la investigación hemos eliminado a David Johnson como sospechoso. Y ahora también eliminamos a Ron como sospechoso. Estamos conscientes de que Tina Williamson tenía una relación amorosa con la víctima, por lo que eso la convierte en la sospechosa principal. ¿Usted sabe lo que sucederá? ¿Qué? Sí, si usted sabe algo y lo oculta. Lo juro por Dios y ante mis hijos. Véame directamente a los ojos. Pregúntame lo que quiere saber. No quiero excluir nada. Le diré honestamente la verdad ante Dios. No le ocultaré nada. Hágame una pregunta. Piense en alguna pregunta y le contestaré. Lo más importante es quién lo mató. No lo sé. Después de interrogar a Tina, los detectives esperan que los archivos de su celular muestren sus movimientos el día del crimen. La coartada de Tina desde el inicio fue que ella y Jack Rains habían ido a desayunar juntos en Goodbury a las 9 de la mañana y que él la llevó a su casa. Inmediatamente después, Jack regresó a Murfreesboro. Descubrí en su archivo telefónico que Tina hizo 3 llamadas telefónicas durante el tiempo en el que Jack Rains fue asesinado, desde la antena celular cerca de la víctima. Eso me indica que no estaba en la casa cuando dijo que estaba en la casa. Ella estaba muy cerca de la casa de la víctima cuando murió. Esas 3 llamadas fueron hechas a una sola persona, Betty Olson. Nosotros deseábamos conocer el motivo de sus llamadas. ¿Qué le decía? Los detectives localizan a Betty Olson y la van a visitar, llevando consigo una grabadora para registrar la conversación. Es usual que cuando vamos a visitar a alguien para interrogarlo, iniciamos la grabadora antes de tiempo. Tenía perros ruidosos. Eran pequeños perros molestos. No me amenazaban, pero eran perritos ruidosos y desagradables. Hola, Betty. Soy el detective Majersy. Gusto en conocerla. Estamos investigando la muerte de Jack Rains. ¿Usted lo conocía? No. ¿Alguna vez escuchó de él? Sí, Tina me llamó. De acuerdo. Me alertó. ¿Tina la llamó y la alertó? ¿Sobre qué? De que la policía vendría y me haría preguntas. Eso nos demostró que Tina tenía algo que esconder. Yo estaba nervioso por dentro. No se lo demostré a Betty. Entonces Betty nos contó que recogió a Tina muy cerca de la casa de la víctima el día del asesinato en la autopista John Breck. Ella venía de Murfreesboro, muy cerca del centro comercial. Me llamó y me pidió que la recogiera, ya que no tenía forma de llegar a su casa. Fui a recogerla. Ella caminaba por la orilla del camino hacia su casa. El lugar que mencionó Betty está solo a 1,5 kilómetros de la casa de Jack Rains. En este preciso momento sentimos que nuestro caso empezaba a tener sentido, pero necesitábamos más información. Necesitábamos evidencia de por qué estaba en Murfreesboro. Betty insiste en que no sabe por qué Tina estaba ahí. Solo sabía que su amiga le pidió guardar el secreto del viaje. Yo creo que Betty sintió que podría ser culpada de algo, ya que ella la ayudó recogiéndola. Sabía que la situación era seria. Le pedimos a Betty que se pusiera un transmisor para grabar su conversación con Tina Williamson, a lo cual ella accedió voluntariamente. Nos posicionamos en un vehículo sin marcas aproximadamente a 60 metros de donde se reunirían. Esa distancia estaba calculada para que llegáramos a tiempo en caso de que algo saliera mal. Sabíamos que si Tina Williamson descubría a Betty con un transmisor, la podría herir o hasta matarla.
Betty Olson está de acuerdo en ayudar a los detectives a juntar evidencia contra su amiga Tina Williamson, la principal sospechosa del asesinato de Jack Rains. Ella se dirige a casa de Tina usando un transmisor. Hola. Entra. Deseábamos que Tina hablara y le platicara todo lo relacionado al asesinato. Yo estaba mejor con el señor Rains vivo que muerto. Y te diré por qué. Me daba dinero todo el tiempo. Él pagaba mis medicinas, las consultas médicas, todo lo que yo quería, no importaba lo que fuera, lo tenía. Y no soy sospechosa. Tina le dijo a Betty que estaba mejor con el señor Rains vivo y eso no era lo que queríamos. Si había matado a la gallina de los huevos de oro, tendría una razón. Para confirmar que Jack le daba dinero a Tina, los detectives revisaron sus cuentas bancarias. Descubrimos que Tina tenía cuentas mancomunadas con Jack Rains. Tenían un certificado de depósito por $100,000 donde ella también podía firmar. Con la muerte de Jack Rains, ella tenía acceso a los $100,000. Esas son 100,000 razones por las que querría matar a Jack Rains. Tina seguramente manipuló a Jack para estar en la cuenta y convencerlo de que si algo le pasara lo cuidaría. Su relación era tan cercana que él confió en ella. Y Tina pensó, si a este señor le da un infarto y tengo que usar ese dinero en él, ya no me quedará nada. Los $100,000 se gastarán muy rápido. ¿Detective Mayersick? Ajá. 6 días después del asesinato, el banco contacta a los detectives avisándoles de cierta actividad en la cuenta. Recibí una llamada. Me dijeron que Tina estaba tratando de cobrar los $100,000. Y entonces los empleados del banco dijeron que ella estaba temblando, diciéndoles, yo firmo en la cuenta y me tienen que pagar. Ustedes me tienen que ayudar para poder obtener este dinero. El banco congela la cuenta y Tina sale con las manos vacías. Sentíamos que ya había un caso sólido en contra de Tina Williamson, pero hay que probar que alguien es culpable ante una duda razonable. Necesitábamos evidencia que eliminara la duda razonable. Los detectives se acercan una vez más a Betty para obtener esa evidencia que necesitan. Betty la recogió cerca de la casa de la víctima. Si Tina admite haber recibido esa ayuda por parte de Betty Olson en ese día, no habría duda de que estuvo involucrada en el crimen. Betty llama a Tina mientras la policía escucha y graba la conversación. Solamente relájate, sé tú misma. Tú puedes hacerlo. ¿Hola? Voy a recibir $100,000. Dinero que dejó para mí. No existe evidencia en mi contra. Betty, si yo lo hubiera matado, le habría volado la maldita cabeza. La gente normal no describe un asesinato a una amiga. Es el lenguaje de una asesina. La policía me llamó. Supuestamente ellos vendrán aquí. ¿Irán a tu casa? Sí, maldición. ¿Cuándo? Me dijeron que vendrían alrededor de 2:30 o 3 de la tarde. Ellos no están ahí, ¿verdad? No. El tono de su voz me indicó que Tina se estaba preocupando. Pensaba que la presión vendría sobre Betty. Quiero saber qué quieres que les diga y qué no quieres que les diga. Diles que yo estuve en mi casa
todo ese tiempo. Lo más importante es que no les comentes que me recogiste. Eso diría que estuve en Murfreesboro, cerca de su casa. Por favor, no menciones eso. Recuerdo haberle dicho a mi colega Ty, espero que lo hayas grabado, porque fue algo impresionante, no podía creerlo. Basándonos en los mensajes de voz que Tina dejó en la contestadora de la víctima, ella tenía la coartada de que estaba en su casa en el momento del asesinato del señor Rains. Jack, soy Tina. Estoy tratando de hablarte. Solo quería agradecerte el desayuno. Estaré en casa el resto del día. Gracias, adiós. En un principio creímos que le llamaba porque le importaba a su amigo. Ahora me doy cuenta de que no fue realmente sincera y que ella era la asesina. El 4 de diciembre de 2007, Tina es arrestada por el asesinato de Jack Rains. Estaban acercándose a nuestra casa y me deslumbraba el azul brillante de los autos de la policía. Me aterrorizaba. ¡No, por favor! ¿Qué le pasa, Tina? Tina no mostraba ninguna emoción, no estaba enojada, no lloraba, no mostraba ningún tipo de sentimiento. Ella fue mi apoyo. Yo fui educada por Tina. Fuimos solamente ella y yo por mucho tiempo. Cuando se la llevaron, también se llevaron parte de mí. En el juicio, Tina Williamson fue encontrada culpable del delito de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 71 años de prisión. Ya que todo ha pasado y sé que Tina está en prisión en donde debe estar, ya no me preocupo más. Sin embargo, cada vez que paso por la casa de mi padre, observo y pienso en lo que ahí sucedió. A ella nunca le importó. No le importó para nada a mi padre. Lo único que quería era obtener algo de él. Tina fue a casa de mi padre. Tuvo sexo con él. Después lo vio sentado en la cocina y le disparó 5 veces detrás de la cabeza. Eso fue un homicidio a sangre fría, un asesinato malvado. Yo sé quién era esta mujer. Ella no es capaz de haber hecho esto. Esa es la forma en la que decido ver las cosas. De la misma manera que Stephanie, me encuentro a muchos familiares de sospechosos que no quieren aceptar el hecho de que a alguien a quien aman sea capaz de hacer algo horrible. Pero la realidad es que hay personas que hacen cosas horribles.